Mi hermano, Dios le bendiga grandemente, que es muy poco. Así que vamos a orar. Dios de la gloria, alabamos, glorificamos tu nombre. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias por tu cuidado. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros durante todo este tiempo. Dios, guíenos, Dios, de manera especial. En este comienzo, Dios, de esta nueva serie, Dios, es buen samaritano, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengo el privilegio de haber tocado este tema, el buen samaritano, porque a mucha gente le llama, pero tú crees que eres un samaritano. Como que la parábola del buen samaritano como que es fácil. Es fácil. Mira ahora el samaritano. Pero también tenemos que reconocer que en transcurso de la Biblia completa habla siempre del enfrentamiento del samaritano y los judíos. Y vamos a ir por esa línea. Antes de comenzar entonces a leer la Biblia, quiero ver el panorama para poder introducir al tema. Y viene la gran pregunta que yo siempre me hago. Partí de dos preguntas en estos sermones que estamos elaborando. ¿Por qué Jesús enseña en parábolas? Me hacía la pregunta como se hacían los discípulos. ¿Por qué el maestro está enseñando en parábolas? Sin embargo, el mensaje de Jesús contado a través de parábolas no fue entendido por todos los que estaban oyendo la palabra de Dios. Es una oportunidad. En una oportunidad los discípulos le preguntaron, maestro, pero ¿por qué usa esta forma de enseñar en parábola? ¿Qué mensaje este mensaje solo sería comprendido para aquellos que tuvieran en fe en Dios el Padre? Todos no podían entender lo que Jesús le estaba planteando. Pero a ustedes ha sido conocido el reino. Y esta parábola realmente del buen samaritano está dividida en dos partes. Yo me hago la pregunta, ¿por qué Jesús entonces, para darle un realce a los judíos, no le puso el título, un judío que es ayudado por un samaritano? No. Un judío que fue ayudado por un samaritano, le quitaban los fueros ¿a quién? Al samaritano. Pero la parábola dice, el buen samaritano. Así que la primera parte, esta parábola está dividida en dos partes. Que mucha gente, que voy a comentar más tarde, mucha gente no le dan importancia a la primera parte. Y se enfocan realmente en ya la historia en sí. Pero es importante que reflexionemos y entendemos por qué vino esta parábola. Y en cada parábola que hemos estado estudiando, fíjese que algo pasó antes. Producto de eso, Jesús le cuenta entonces esta historia. Alguna persona quizás poco preparada, y tuve la oportunidad de ver muchos mensajes con relación al tema del buen samaritano. Mi hermano, hay una mala interpretación porque comienzan a alegorizar. ¿Qué es alegorizar? Bueno, es poner, el buen samaritano representa el camino que estaban, significa esto, que los ladrones significan, y comienzan a darle un significado, mi hermano, a todos los elementos que componen la parábola. Y estamos totalmente erradas. La parábola tiene una enseñanza y es el amor ¿a quién? Al prójimo. Ahí se basa, no es un asunto de ético-moral. No, que el sistema religioso de hoy en día no está ayudando a los necesitados. El mensaje por ahí se llama los religiosos y la vida social. No, eso no habla de eso. No habla de eso. Y eso es lo que tratamos entonces en estas tres intervenciones. Poder entender qué era la parábola del buen samaritano sin desconectar de la primera parte. La primera parte, vamos a ir viendo que un intérprete de la ley, un abogado, un jurista, le hace la pregunta a Jesús, de ahí que partimos. Y este mensaje que solamente se va a basar en esa primera parte. Aunque, para darle, como dicen, un training, para darle un poquito de deseo, la segunda parte, tocaremos algunos puntos para irnos enlazando la primera con la segunda. Y esta parábola no se centra en algunas normas morales. Yo no voy a predicar moral. Por tanto, hay una tendencia a que el lector realmente, como decía, ignore el primer diálogo.
Y esta parábola se basa en el primer diálogo y de ahí entonces que viene la parábola. Si hacemos esto entonces, lamentablemente la parábola se está convirtiendo simplemente en una exhortación ética que nos ayuda realmente, ayuda a los necesitados. Ciertamente a lo largo, mi hermano, del siglo, los cristianos medio entendido esta parábola han entendido la siguiente parte: el diálogo entre Jesús y el intérprete de la ley está formado lamentablemente por 8 preguntas, preguntas y respuestas. Jesús hace 2 y él le responde 2 preguntas. Una mitad forma la parte de la otra. No podemos desconectar la primera intervención del jurista, del abogado, del conocedor de la ley, que le hace la pregunta a Jesús. Recuerden el título: una buena pregunta con una mala intención. ¿O ustedes creen que el deseo de este jurista, de este abogado, como muchos dicen, o de este intérprete de la ley, era para el conocimiento, era para aprender que él necesitaba? ¿Para qué necesitaba yo para entrar al reino de los cielos? ¿O era simplemente una pregunta capciosa, como la mayoría de hoy en día la gente? Y miramos en el desarrollo de la pregunta, el maestro, el discípulo, el intérprete de la ley se pone de pie como una actitud de reconocer que realmente estamos enfrente de un maestro. Y ese maestro era Jesús. Y él hace la pregunta: ¿qué se puede hacer para heredar algo? Solo se puede heredar algo si no es heredero. Mi hermano, usted no puede heredar nada si usted no es heredero, ¿verdad? Yo no puedo heredar los bienes de quién. ¿De quién tiene mucho aquí? De Plinio. Yo no puedo heredar nada de Plinio porque yo no soy nada de Plinio. Entonces solo se puede heredar aquellos que son herederos. Así que el sacerdote recoge y distribuye. Y hacía la pregunta: ¿por qué el sacerdote? Voy a hacer una panorámica general. ¿Por qué el sacerdote no va hacia este hombre que está casi muerto? ¿Por qué no le ayuda? Y buscando informaciones, conseguí la siguiente: si se contamina, no podría realizar esa tarea. Si el sacerdote se contaminaba con ese cuerpo que estaba moribundo, y la ley judía lo establecía, que tenía que estar menos de a 8 codos, si él le ponía la mano y tocaba sangre, automáticamente quedaba inmundo. No podía auspiciar la ceremonia en la iglesia. Pero también el levita estaba en las mismas condiciones. Entonces estoy yo justificando la situación del levita. Muchas veces el sistema de ley muchas veces van en contra realmente de los principios bíblicos. Aquí nosotros decidimos ¿cuál sería la actitud de usted como cristiano que Dios lo está llamando cuando ve una necesidad? Ah, no, lo que pasa es que la ley me dice que yo no me puedo abajar porque entonces me contamino. ¿Qué usted hace? Y las leyes muchas veces imponen principios que están en contra de los principios de Dios. ¿A quién usted obedece? ¿A Dios o a los hombres? Así que los levitas daban diezmo a los sacerdotes para abastecerse a ellos y su familia. Si el sacerdote, si el levita se contaminaban, automáticamente quedaban descalificados, no podían ministrar en el templo. Entonces ellos estaban justificados por la acción que tenían, pero ellos no sabían quién era, si era un judío. No sabían porque el tipo estaba moribundo y estaba ahí harapiento. ¿Qué hago? Solamente le estoy conectando. El contacto con el muerto era una primera de la lista de la ley que orar. Añadía 4 más. Miren esta. El contacto con unos judíos era la primera de esa otra lista. El sacerdote no podía contaminarse, no podía acercarse solamente a 4 codos. Vamos a entrar entonces directamente a la parábola. Lucas capítulo 10, su versículo 25 al 37. El 25, en esto se presentó un experto de la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Y bien claro, recuerden como le decía, hay 2 preguntas y hay 2 respuestas. Y no podemos obviar esto.
Yo no voy a entrar directamente a la parábola porque fruto de la parábola es lo que pasó anterior. Entonces voy a conectarlo, aunque la primera tiene una aplicación en la segunda. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Puede heredar la vida eterna alguien que no es heredero? El versículo 26, Jesús le replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? ¡Ay, qué tremenda pregunta, Jesús! Jesús se la devuelve a mil. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la estás tú interpretando? Versículo 27, como respuesta, el hombre citó lo siguiente: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le contesta que bien ha contestado. El hombre pasó el examen. El hombre sabía perfectamente cuál era su responsabilidad. Y él dijo a Dios: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Está citando la palabra de Dios. El hombre era conocedor, el hombre no era un cualquiera. Bien contestado, le dijo Jesús: a sacarte un 100. Entonces le devuelve: haz eso y vivirá. Versículo 29, pero él quería justificarse. Qué bueno que la Biblia lo dice. Pero él quería justificarse. Así que le preguntó a Jesús: entonces, Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y vamos a entrar hasta ahí en la miniserie. Jericó era una ciudad sacerdotal y nada menos que 12,000 sacerdotes habitaban en ese camino. Tenían que pasar por ese camino constantemente para ministrar en el templo. Era un camino totalmente peligroso. Y esta parábola es única en el Evangelio de Lucas. Se origina por la pregunta que le está haciendo el intérprete a Jesús. ¿Y el objetivo cuál era, mi hermano? Era conocer acerca de cómo heredar el reino de los cielos. No, había una pregunta capciosa. Como decía, una buena pregunta con una respuesta mal intencionada. Había una mente. Era probar a Jesús claramente. Probar a Jesús. Y este intérprete, muy conocedor de las Escrituras, solo quería molestar. Solo quería, el objetivo de él, este hombre, no era conocer, como así hay mucha gente, mi hermano. Así hay mucha gente hoy en día que son muy conocedores de la palabra de Dios, pero simplemente lo que están aplicando su conocimiento. Pero Jesús, el maestro por excelencia, transforma esta interrogante en una gran enseñanza que hasta hoy nosotros es admirable. Hoy en día se reconoce el buen samaritano. Y yo sé que todos ustedes han tenido un buen samaritano alguna vez. ¿O no? ¿Quién es tu prójimo? ¿El extranjero? Pero muchas veces el prójimo tuyo, ¿sabe quién es? Tu hermano. El prójimo tuyo es el vecino, el cercano muy cerca a ti. Pero muchas veces pensamos que el prójimo es, que vive en los Estados Unidos, que viene para acá por unos días, y ese es mi prójimo. Y cada uno, yo tengo mi prójimo también. Y cada uno de ustedes tiene su prójimo. Muchos comentaristas del pasado coinciden en interpretar realmente a una persona que ejercía el papel de abogado. La mayoría coinciden. Otros dicen que era un intérprete de la ley, otros dicen que era un abogado, otros dicen que era un jurista. Y en aquel tiempo, nada más y nada menos, las leyes en las cuales se regían los judíos era bajo la ley mosaica, mi hermano. Era una ley estricta. El abogado interpretaba lo que la ley decía para defender al cliente o acusar a la parte demandada. Así que cuando él va a Jesús, ya él tiene, era una costumbre entre ellos, estas discusiones para poder sacar ventaja. Entonces, un conocedor de la ley de Moisés, exactamente del Pentateuco, de los 5 libros de la Biblia, este hombre conocía perfectamente, le gustaba, mi hermano, se alimentaba, para eso es el abogado, ¿verdad? Le gusta discutir, no le gusta resolver, no le gusta aprender, lo que está buscando es discutir para hacer caer a Jesús. Ese era el fin. La pregunta era malintencionada. Le gustaba discutir mucho sobre el asunto de la ley. Y por eso, más adelante, en otro versículo, Pablo le advierte a Tito
le manda un mensaje que con relación, dice, evitar las controversias y las discusiones sobre la ley. Tito capítulo 3, su versículo 9. Pero evita, dice Pablo a Tito, le dice, Tito, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones, discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Pablo le está diciendo a Tito, evita eso de la ley. Y mucha gente se están buscando, como dicen en dominicano, buscándole la quinta pata ¿a quién? ¿Al perro o a qué? La quinta pata al gato. Y la intención de la pregunta realmente era, y qué bueno que la parábola lo dice, la parábola lo está estableciendo, era probablemente una aparente pregunta difícil para nuestro Señor Jesucristo, pero lamentablemente, hipócritamente, Él le llamó maestro. Era una actitud de reconocer quien estaba ahí era un maestro, aunque maestro era considerado todo aquel que enseñaba la ley. Más sin embargo, hoy ocurre en estos tiempos que estamos viviendo algo similar en este mundo. Muchas personas incrédulas ven a Jesús como un simple maestro. ¿Cómo estás tú viendo a Jesús? O como un simple maestro de moral y cívica. ¿Cómo estás tú viendo al maestro? ¿Cómo estás tú viendo a Jesús? Y lo peor de muchos llamados evangélicos también, ¿saben de? Lo ven así. Jesús es para diferentes denominaciones, bueno, el iluminado. Jesús es el maestro de maestros. Jesús es el Mesías. Pero Jesús, ¿qué significa para ti? Es simplemente uno más. Y el intérprete quería usar la palabra de Jesús en su contra con la pregunta aparentemente piadosa, preguntándole sobre la vida eterna. Maestro, ¿qué tengo yo que hacer para heredar la vida eterna? Mira, Alexander Lauren dice, la pregunta era innecesaria, ya que uno de los aprendidos de la ley sabía muy bien, sabían cuáles eran las condiciones de heredar la vida. Sabemos desde ya, y la palabra lo establece, el fin de la pregunta. Bueno, Henry Matthew en su comentario dice, si hablamos en forma descuidada de la vida eterna y del camino a ella, tomamos en vano entonces el nombre de Dios, dice Henry Matthew. Toda la escritura, mi hermano, hablada por Cristo, el intérprete no podía ver que Cristo era la vida eterna porque estaba totalmente ennegrecido, estaba cegado en hacer caer a Jesús con las preguntas. El objetivo era marcado. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Cuáles son tus intenciones? Lo que en realidad este intérprete le estaba preguntando a Jesús era lo siguiente: ¿qué obra tengo que hacer, maestro, para salvarme? Sería buena la pregunta. ¿Qué obra tengo que hacer para salvarme? ¿Qué rito debo hacer para salvarme? Su pensamiento era el mismo pensamiento de un incrédulo, mi hermano. De un incrédulo. El creer que puede ser salvo por hacer obras. ¿Cuánta gente en esta generación que estamos viviendo creen que la salvación es por obra? Todas las religiones, la mayoría, hermanos, enseñan que hay que hacer obras buenas para salvarse, como dice Maquiavélico. El fin justifica los medios. Al Capone y otros que robaban para darle a los pobres, ellos están justificados. Y cuidado con eso. Cuidado con esto, mi hermano, porque el mundo está tratando cada día de mostrar el mal como algo bien. Así que no estoy hablando de Maléfica, No estoy hablando de Maléfica, una película conocida que está tratando de mostrar el mal y todo el mundo se identifica con ¿quién? Sí, con Maléfica, tan buena mujer. Pero no, mi hermano, el mal no puede ser. El mal no puede triunfar. Entonces esta pregunta, ten misericordia. El intérprete de la ley podía preguntar, ¿qué debo hacer para ganarme la vida eterna? Y él tenía simplemente que pedírsela al maestro: ten misericordia de mí, hijo de David, sálvame por tu misericordia. Y el maestro podía hacerlo, pero las intenciones de Jesús, las intenciones de este hombre no eran esas.
La pregunta del intérprete era totalmente malintencionada. Él no buscaba la vida eterna. ¿Cuáles razones tú estás buscando a Dios? ¿Por algunas prebendas? ¿Porque te conviene? ¿Por qué tú buscas a Dios? ¿Por qué tú buscas a Dios? No hay quien busque las cosas de arriba, mi hermano. El mundo no busca a Dios. La gente incrédula no busca la vida eterna. La gente del mundo prefiere vivir cada día en la tierra a su manera, a su antojo. El mundo de hoy en día está buscando cada día vivir lejos de Dios. La gente del mundo se pregunta, ¿qué comeremos mañana? Porque están pensando en el presente. ¿Qué comeremos mañana? ¿Qué ropa nos vamos a poner? ¿Cómo conseguiremos el dinero para nosotros vivir una vida holgada? ¿Cómo prosperar económicamente? Eso está el mundo alejado de Dios, pero poco, muy poco se preguntan sobre la salvación de su alma para la vida eterna. Esos temas no me interesan. Esos temas no me interesan. Lo que estoy buscando es mi prosperidad. No es tan mal, mi hermano. No es tan mal pensar en esas cosas para el día de mañana, pero el comer, el vestir o el dinero debe ser algo secundario en nuestra vida. Nuestra meta es cada día crecer en la santidad y conocer cada día más de Dios. A medida que conocemos más de Dios, mi hermano, está pasando como Moisés cuando subió al monte, que su rostro era resplandeciente porque estaba en la presencia de Dios. Y necesitamos nosotros dejar a un lado la mundanalidad, como esta gente, como estas leyes que cada día están implementando sobre nosotros, y tenemos que decidir a quién nosotros vamos a creer. Y esta es la parábola, mi hermano, de Jesucristo. Nos dice exactamente cómo obtener la salvación, como en otros pasajes, por ejemplo. Pero si dice cómo vivir como justo ante los ojos de Dios. ¿Cómo yo puedo vivir justo ante los ojos de Dios? Juan capítulo 6, su versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Esta sí tiene importancia. Bueno, en Juan capítulo 5, su versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 3:36, el que cree en el Hijo, en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, en Lucas capítulo 10, su versículo 26, y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo tú lo estás leyendo? Qué bueno que Jesús lo está confrontando a este hombre. No está hablando de una forma genérica. ¿Qué ustedes están interpretando? No. Tú me estás haciendo la pregunta, ¿qué tú estás leyendo? Pero en otras ocasiones Jesús no le interesó. Jesús lo mandaba. Jesús le habló en parábolas para que ellos no entendieran. Pero a Jesús tiene la delicadeza de acercarse a él. Le dice, ven acá, ¿qué tú estás leyendo? ¿Qué lees? Y él le contesta claramente. Jesús conocía realmente la ley más que cualquier intérprete humano. Estábamos ante el maestro de maestros. Y imagínense ustedes, que usted esté presente ante alguien que escribió un libro y usted esté explicando ese libro y el que escribió el libro está sentado ahí. ¿Cómo usted se siente? Como presionado, ¿no verdad? Lo haré bien, pero si usted conoce, si usted sabe que el que escribió el libro está sentado ahí, ya como que le pone presión a usted y lo está mirando. ¿Cómo lo dice? Bien. Y cada vez que va a hablar, ¿no verdad? Pero si usted no sabe que el que está sentado ahí, no saben qué es el maestro, qué es el autor del libro, le pasa desapercibido. Él era el autor de la ley. Dios, el autor de la Biblia. Jesucristo es el mismo Dios. Y Jesucristo dijo, no vino para destruir, ¿qué? Para destruir la ley de Moisés o los libros de los profetas.
Mateo capítulo 5 sobre el versículo 17. No he venido para destruirlo, sino para darle completo significado. Si antes Jesucristo, mi hermano, se manifestaba a través de tipo de Jesús o de simbolismo, ahora en su primera venida vino a darle el significado del Antiguo Testamento. En vez de darle una respuesta, Jesucristo aquí hace una contrapregunta. Jesús no le trata como le trató a otros que le hicieron la misma pregunta. Por eso decimos que Dios es soberano sobre todas las cosas. ¿Por qué Dios te bendice a ti y a mí no? Ah, Señor, tú lo bendices, tú lo diste y a mí no. No, Jesús en otra ocasión, a otros que le hacían la pregunta que le hacía, le contestaba de una forma no adecuada. Jesucristo le muestra su misericordia. Poco faltaba para que Jesús le diga, pretende tentarme a mí. Jesús podía decirle, tú estás pretendiendo hacerme, tentándome a mí. Y Jesús sabía los corazones porque era el mismo Dios. Las intenciones del corazón de este intérprete de la ley, Jesús la entendía perfectamente. Jesús podía decirle, ven acá, pues yo sé lo que tú estás pensando. No, que conozco a mí, tú me estás haciendo la pregunta, que conozco toda la ley porque yo soy el autor de lo que tú me estás preguntando. Dime entonces, tú que dices ser conocedor, experto en la ley, ¿qué dice la ley a la que tú conoces? Y él le contestó claramente, mientras que los judíos veían la vida eterna como algo futuro. Jesucristo les pregunta y le dice en el Antiguo Testamento, la vida eterna no es algo futuro, mi hermano, es algo presente. Jesucristo es la vida eterna. Si creemos en Jesucristo, no debemos ver la vida eterna como algo que en ese futuro. ¿Cómo estás tú con Dios? ¿Cuáles son tus intenciones a acercarte a Él? Miren el versículo 27. Aunque dejemos de vivir en este mundo, podemos estar confiados, mi hermano, que despertaremos en la eternidad con Dios. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, ha contestado. El hombre conocía perfectamente, igual que tú, igual que yo, que en cada situación de nuestra vida podemos responder acerca de la Biblia, pero simplemente son simple conocimiento. Y aquí miramos que el intérprete responda a la contrapregunta de Jesús: amar a Dios en todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el corazón realmente aquí, en esta parte de la Biblia se menciona aquí, es como el órgano que tenemos a la izquierda de nuestro pecho. Desde que somos cristianos, recibimos entonces el Espíritu Santo, tenemos la capacidad de amar al prójimo. ¿Cuál es tu prójimo? ¿Cuál es tu prójimo? El prójimo es aquel moribundo que viene harapiento pidiéndote. Ese es tu prójimo. Muchas veces el prójimo está tocando tu puerta. Está tocando tu puerta, pero tú quizás puedes decir, bueno, yo no tengo las condiciones, pero sí, mi hermano, usted tiene las condiciones. Muchas veces pensamos, no, pero que yo no tengo las condiciones para ayudar, mi hermano. Hay que amar al prójimo así como Dios nos ama a nosotros. Muchas veces tenemos que desprender nosotros para amarlo, quitar nuestra comodidad. ¿Usted cree que era fácil para el buen samaritano detenerse donde un hombre tenía que hacer una trayectoria muy lejana y ver a este hombre moribundo y sentarse, recogerlo? Tenía un botiquín, prepararlo. ¿Usted cree que era fácil? Le costó. Mi hermano, amar al prójimo cuesta. Amar al prójimo cuesta sacrificio, pero nosotros no queremos sacrificarnos. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Quizás esta pregunta al intérprete fuera real. No había una respuesta clara acerca de la salvación. No había iglesia en ese tiempo. Sí se había derramado el don del Espíritu Santo. Cristo no había muerto en la cruz de Calvario. No se tenía realmente un amplio conocimiento acerca de la gracia de Dios. Hasta ese momento, como lo conocemos usted y yo, los hombres morían realmente con la esperanza de que del Redentor sujeto a la servidumbre
por el temor de la muerte. Y por eso en Hechos capítulo 2, su versículo 14 y 15, entonces Pedro, poniéndose en pie, los 11 alzó su voz y hablándole diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oí mis palabras, porque esto no es tan borracho como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. Seguramente, mi hermano, por eso Jesucristo sacó tiempo para hablarle directamente. Nosotros que estamos bajo la gracia, tenemos conocimiento de la gracia, y ellos no. Las preguntas necias son como flores, y esta frase me gusta mucho, la resalté varias veces. Las preguntas necias son como flores en la vida de los sabios. A otro el Señor no le contestó. Y a algunos realmente le retrujó con otra pregunta. Pero a este le dijo, ¿qué está escrito? ¿Qué tú estás leyendo ahí? Contéstame. ¿Qué tú lees? Y respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él sabía claramente lo que tenía que hacer. ¿Pero por qué no lo hacía? ¿Por qué no lo hacía? Porque las intenciones de este abogado, las intenciones de este intérprete de la ley, de este jurista, ¿cuál era? Hacer caer, tentar a Jesús. ¿Cómo estás tú viniendo a los pies del Señor? El intérprete de la ley, más que bien, era de la Torá. Personaje dedicado realmente al estudio, a la interpretación de la Torá. Era especialista en esta parte que plantea a Jesús una interrogante con el objetivo realmente de hacer caer. Conocía. Ustedes no saben que muchos abogados hacen eso mismo. Van al acusado, te tiran preguntas. Por eso le decían, usted tiene derecho a tener un abogado. Cualquier cosa en contrario. Porque fácilmente en el medio del juicio le tiran una pregunta para ver si usted cae. Entonces usted puede, la opción, ¿usted puede contestar? No, magistrado, no quiero contestar. Y se le respeta. Aquí él hace la pregunta, ¿qué miramos aquí? Los judíos se veían como descendientes puros, mi hermano. Había también otro problema serio. Los judíos se consideraban puros de Abraham, mientras que los samaritanos estaban mezclados. Eran paganos. Qué bueno que Jesús le hace esta pregunta. Jesús le habla esta parábola. Eran descendientes de los judíos que sus días se habían mezclado con gente de otros pueblos desde el exilio de Israel. Por eso estamos mirando que en la Biblia hay mucho enfrentamiento contra judíos y buen samaritanos. Ustedes no recuerdan, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí agua de beber? Tú no sabes que los judíos y los samaritanos no se llevan bien. Y miramos a la luz de la Biblia el enfrentamiento que hay contra los judíos y los samaritanos. Y yo hago la pregunta, ¿por qué Jesús entonces no arregla esta historia y pone entonces el judío que fue ayudado por un samaritano, no por el bueno? No, el objetivo aquí era resaltar la acción que hizo el samaritano, ayudar al prójimo. Y este amor expresado por un hombre de Samaria, que es odiado por los judíos, y ellos no podían entender cómo un samaritano, cómo podía ayudar, y viceversa, qué movió a misericordia a ayudar a este hombre. Mi hermano, ¿qué te motiva a ayudar al prójimo? ¿Cuál es la motivación? Y hay mucha gente que ayuda al prójimo de la siguiente manera: bueno, yo lo voy a ayudar porque tengo un viejito en mi casa que lo estoy cuidando. Él tiene 85 años, pero cuando se muera, todos los bienes pasan. Bueno, hay una película que estaba viendo la semana pasada con esa misma temática. Esa señora se dedicaba, era una abogada, hizo un emporio económico y ella se dedicaba a captar viejitos ya que estaban pasados en edad, pero que almacenaban una grande fortuna. Y ella entonces suministraba una instancia al juez y buscaban médicos en su clínica y le hacían un certificado y le decían que la señora tal no está en condiciones, que necesita la ayuda de una persona, y entonces el juez dictaminaba a esa abogada y ella era la que se encargaba de administrar, y la llevaban, la despojaban de la casa, la despojaban de todos los bienes y ella entonces administraba todos los recursos. Al final, ¿cuál era? Y ella le daba la medicina,
la atendía muy bien. Y ustedes dirán, bueno, está bien eso, lo estaba ayudando. Y a muchos engañó. Y muchos ancianitos, y ella tenía ahí una pantalla donde tenían todos los ancianitos de mayor edad, muy viejitos, y ella elegía, cada año elegía cuál era la víctima para poder desangrarlo de una manera tal que al final todos los bienes quedaban, y a medida que morían los viejitos, ellas entraban a la casa, le vendían la casa, todas las propiedades la vendían, sabían que eran personas que no tenían a nadie, y ellas cogían todos los bienes. Y el desenlace usted la puede ver entonces, después. Cayó, como siempre, en la garra de una persona que era poderosa económicamente, pero era un testaferro de unos maleantes que tenían joyas preciosas, y ahí entonces cayó. Y ahí entonces ya ustedes saben el resto de la historia. Como dicen por ahí, colorín colorado, este cuento ha terminado. Mire que dice en Juan capítulo 4, su versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pide a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no nos tratamos entre sí. Por lo tanto, miramos aquí que el amor en contra de la natura. ¿Qué significa eso? En contra de la corriente, no sigue la corriente caudalosa del río egoísta de este mundo. Los seres humanos somos buenos, mi hermano, para poner excusas. Estoy dando una pincelada ya para el segundo. Cuando tenemos que hacer algo que no nos gusta, somos muy cuidadosos, nos ponemos demasiadas excusas. Para ayudar al prójimo ponemos tantas excusas. Tantas excusas. Para Jesús, siempre lo más importante de la ley fue el amor sobre todas las cosas. Y al prójimo como a nosotros mismos, siempre Jesús se interesó en el amor. Y por eso, ¿qué hace Dios? Manda a morir a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros. Lo hizo por amor. La ley no puede estar por encima de los principios bíblicos. Mi hermano, téngalo por seguro que si mañana República Dominicana implementa leyes que están encima de los principios bíblicos, tendrá un pueblo cristiano de frente, un pueblo cristiano oponiéndose. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Cuáles son tus intenciones? Entonces, hablando del amor al prójimo, ¿alguna vez tú has puesto excusa para no amar a alguien? Ha puesto excusas y que reconocemos que la Biblia, el amor no es como sentimiento, sino como una decisión de buscar bien a la otra persona. Hemos puesto nada más y nada menos que excusas para no buscar a alguien. Y yo recuerdo que a veces me decía, tú vas a pasar, está lloviendo, y yo tengo mi vehículo. ¿Tú vas para la iglesia? Y que muchas veces hay hermanos en Cristo que le decimos, mira, yo no voy a pasar por ahí, resuelve como pueda. Mi hermano, nos cuesta a nosotros. Mi hermano, ¿cómo si una gente va para la iglesia y tú vas a pasar por ahí? Pues mi hermano, mira, yo te paso a buscar. Y si tenemos que dar una milla más, vamos a dar una milla más. Eso es amar al prójimo. No sigue las mismas intenciones del jurista. No sigue las mismas intenciones, siempre poniendo excusas para tentar a Jesús. ¿Alguna vez hemos pensado en ciertas personas que se merecen nuestro amor? ¿Has pensado alguna gente que merecen nuestro amor? Hemos pensado que no tenemos tiempo, no tenemos dinero para hacerlo. Sí, mi hermano, tenemos dinero, tenemos condiciones para hacerlo, pero muchas veces no queremos perder nuestra comodidad. Queremos estar ahí, no, que mi confort, yo no puedo ayudar. No, mi hermano, el amor al prójimo significa sacrificio. Y hay que hacerlo. Hemos pensado que no tenemos tiempo, no tenemos dinero para hacerlo. Vamos a analizar entonces lo que dice esta parábola, la que Jesús nos muestra que no existen excusas para el amor. ¿O sigues tú la misma línea de este hombre, de este conocedor de la ley, haciéndole las preguntas a Jesús? Vemos que un intérprete de la ley se acerca a Jesús para ponerlo a prueba. Vienes tú a los pies del Señor para hacerte la misma pregunta, la pregunta sobre qué debo hacer para heredar la vida eterna. Y si yo te digo, bueno, lo que tú tienes que hacer para heredar la vida eterna es ir al Santo Cerro a pie, ¿lo va a hacer? La pregunta tiene una trampa, claramente. La pregunta tiene una trampa. Porque si Jesús respondía en algo que no estaba en la ley,
se le podía acusar que él no era de no ser judío. La pregunta tenía unas malas intenciones. Así que él le está haciendo la pregunta. Y si decía algo entonces que estaba en la ley, entonces decía, pues tú no tienes nada de importancia. Mire la pregunta. Por eso era necesario que Jesús lo abordara con 2 preguntas y 2 respuestas. Por eso a Jesús le interesa a este conocedor de la ley, para hacerle y confrontarlo. Y si decía algo que estaba en la ley, entonces decía, bueno, lo que tú tienes que decirme ya yo lo sé. Así que lo que tú no eres un gran maestro. No. Pero la sabiduría, mi hermano, la sabiduría de Jesús es tan grande que hace, mi hermano, que el mismo erudito de la ley se responda a su pregunta. Se tragara, mi hermano, las preguntas y al final no encontró qué decía. Usted recuerda la historia de la Biblia que decía, ¿esta moneda de quién es? ¿De quién es? De César. Entonces, está bien la pregunta, ¿no verdad? Y detrás de esa pregunta, entonces Jesús le dice, pues está bien entonces. Dar ¿a quién? A César lo que es de César. Y a Dios, ¿qué hicieron ellos una vez? Se fueron por ahí, espérate. Este hombre tiene con qué responderle. Como dice la hermana Finita, ¿verdad? Siempre tiene moneda con qué responderle. Así que en Lucas capítulo 10, su versículo 26, Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito? Y el intérprete de la ley resume toda la ley en el amor de Dios y al prójimo. Jesús le dijo, no, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Aunque esto sea realmente desafiado, él quiso excusarse y preguntarse. Pero aquel queriendo justificarse, así mismo le preguntó a Jesús, entonces, con todo lo que tú estás diciendo, ¿quién es mi prójimo? Porque la ley sabía claramente quién era el prójimo. El prójimo no era un forastero, el prójimo no era una persona extraña, el prójimo mío era un judío igual que yo. ¿Quién es tu prójimo? ¿Un hermano en la fe? ¿O solamente tú vas a ayudar a los hermanos en Cristo? Porque muchas veces nosotros hacemos eso. Hacemos diferencia entre personas. Yo no puedo ayudar a un inconverso. ¿Yo puedo ayudar a un inconverso? Sí, mi hermano, porque a través de ayudar a ese inconverso, ¿qué estoy haciendo? Estoy ganándolo para Cristo. Estoy predicando la palabra de nuestro Dios. Ante esta pregunta, la respuesta de Jesús nos enseña por medio de esta parábola que no existen excusas para el amor. No existen excusas, mi hermano. No invente tantas excusas para el amor. Y esa persona no merece amor. ¿Quién no merece amor? El intérprete de la ley quiso justificarse cada día pidiéndole argumentos que todos los seres humanos son el prójimo. Ya que los judíos pensaban que solo los compatriotas, solamente ellos eran los prójimos. Y yo te hago la pregunta, ¿cuál es tu prójimo? La tradición oral de los judíos realmente enseñaba muchas veces que solo los compatriotas, a ellos solamente debían ayudar. Y nosotros los cristianos cometemos ese grave error. Solamente queremos ayudar a los hermanos en la fe, a mi hermano en Cristo. No, debemos ayudar a todos y al igual lo de nuestra fe. Nuestra familia. No, yo puedo ayudar. Y hay gente así. Hay gente que distorsiona el prójimo. Pueden ayudar a todo el mundo, menos a quién. A lo de su familia. Otro extremo, mi hermano. Ayudan a todo el mundo, son serviciales con todo el mundo, pero a lo de su familia, ¿por qué no lo ayudan? ¿Cuál es tu prójimo? ¿No merece amor? Y aquí miramos que la tradición judía, realmente ellos tenían que ayudar a su gente, pero no a los extranjeros. Y peor aún, mi hermano, peor aún, ¿a quién? A los samaritanos que eran considerados herejes. Ese no lo ayudo yo. Mira lo que ese hizo. Nosotros actuamos así. A ese está pidiendo ayuda. Mi hermano, yo tengo una política. No me gusta hablar personal. Una política en el sentido, a veces se encuentra gente que van pidiendo a su casa. Y usted le ha ayudado a tanta gente que ha ayudado. Ustedes dicen, seguro que ese todos los días viene a pedir algo. Mi hermano, no se deje engañar, pero si tiene que darle, si tiene un plato de arroz, si tiene algo, usted se lo da, Dios se encargará de él. No viva preocupado, porque Dios se me está engañando a mí.
Dele, ayúdelo, ayuda al prójimo. Cuando viene a ver, está todo ayudando a un ángel. Pero nosotros, espérate, ese hombre viene a pedir todos los días. Jesús respondía: al prójimo era solo de su pueblo. El hombre podía irse realmente orgulloso y decir: sí, lo he cumplido por todo, soy merecedor de la vida eterna. Pero Jesús respondió a una parábola en donde el protagonista realmente era el samaritano. El samaritano. ¿Cuál es tu posición? Jesús le respondió al hombre: descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hicieron dejándole así casi muerto, dice la Biblia. El versículo 31, por el camino descendía un sacerdote, aunque lo vio, siguió de largo. Lucas capítulo 10, versículo 32, cerca de aquel lugar pasó también un levita, aunque lo vio, siguió de largo. Y yo, cuando estaba preparando toda esta parte, decía: pero venga acá, ¿estaba correcto que el levita, el sacerdote hicieran lo que hicieran? Ellos estaban obedeciendo lo que establecía la ley. No estoy justificándolo. Pero un sistema que estaba impreso sabía que él no podía hacerlo, porque si él tocaba el cuerpo sangrentado, él no podía ministrar en el templo. Y automáticamente quedaba desahuciado hasta que él sea santificado. Entonces, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? ¿Obedezco a las leyes impuestas o obedezco a Dios? Y esa es la disyuntiva que hoy en día nosotros nos enfrentamos a un mundo corrupto. ¿Estamos dispuestos a qué? A lo que dice la ley, o muchas veces no ha pasado a nosotros. Estamos pagando la luz muy cara, ¿no verdad? Pero hay alguien que te la arregla, ¿no verdad, Plinio? Hay alguien que te la arregla, como dicen, le ponen, no le voy a decir porque le voy a decir la técnica, le ponen de que miel, de que para que vaya más lento. Yo te lo pongo, yo te arreglo eso. Eso yo te lo arreglo. ¿A quién tú obedeces? O le hacen, dominicano que inventa tanta, le ponemos algo que se está cuestión para engañar siempre. ¿A quién tú estás dispuesto? Está traicionando, está desobedeciendo lo que está establecido, y la Biblia lamenta obedecer las leyes terrenales, siempre y cuando las leyes no estén en contra de ¿qué? De los principios bíblicos. Así que si me prohíben aquí adorar y alabar a Dios, entonces, si se prohíbe congregarse, entonces, ¿qué debo yo hacer? Siempre y cuando no sea por salud, ni pandemia, ¿no es verdad? Pero siempre y cuando yo estoy mandado a obedecer las leyes terrenales, pero las leyes terrenales no pueden estar por encima de los principios bíblicos. ¿Hasta dónde tú estás obedeciendo las leyes? ¿Hasta dónde tú ves una necesidad de alguien y no lo puedes ayudar porque la ley te dice: cuidado porque es un ladrón, cuidado porque te puede... Y hoy en día te dicen: cuidado, andan mucho por ahí atracando. No quiere decir que nosotros los hijos de Dios no podamos tener ojo visor. Tenemos que ser despiertos, no nos dejemos engañar también, porque no vamos a ser ingenuos. Pero Dios está por encima de todas las cosas. Al final, por el camino descendía un sacerdote. Y el 32, cerca de aquel lugar pasó también un levita, aunque lo vio, siguió de largo. Piensen en las diferentes cosas que está pasando por la mente de un hombre golpeado mientras estaba tirado ahí. Este hombre estaba herido. ¿Qué estaba pasando por la mente? A lo mejor tenía un familiar que le estaba esperando. ¿Qué estaba pasando por la mente? ¿En qué pensaba la esposa de este hombre que estaba herido? ¿Qué estaba pensando los hijos? ¿Qué estaban pensando? Otra pregunta que me hacía yo, que al final quiero dar respuesta. Piense en muchas razones por las cuales los dos hombres religiosos, el sacerdote y el levita, no pasaron a ayudar al hombre lastimado. ¿Por qué? Y vamos a dar respuesta. ¿Por qué este hombre no quisieron ayudar? Y la respuesta fácilmente podemos contestarla hoy. Porque había un sistema impuesto por la ley que ellos no debían hacerlo. Y ellos simplemente quisieron obedecerle ¿qué? Lo que estaba establecido, aunque sea en contra de ¿quién? De mi prójimo. Estaba por encima la ley, por encima de las razones. Piensen en muchas razones por las que los dos hombres religiosos, el sacerdote, el levita, como tal vez el jurista,
le hizo esta pregunta a Jesús y evaluó el comportamiento de estos dos religiosos. ¿Cómo valoró el jurista después que el maestro le dice esta parábola? ¿Cómo interpretó él esa parte? ¿Qué hizo después? ¿Cómo interpretaron el sacerdote y el levita el mandamiento del amor, el cual se sabían de memoria, como dice en el versículo 27? Otra pregunta, el samaritano tenía muchas razones para no ayudar al hombre. ¿Qué podrían ser las razones? Otra pregunta que quiero responder. 2 denarios era el sueldo de 2 días, el cual en aquel tiempo era suficiente para pagar la renta de 2 meses. Esa cantidad, ¿cuánto serían en nuestro tiempo? Vamos a dar respuesta a esa pregunta. ¿Por qué el samaritano quería usar realmente esa cantidad de dinero para ayudar a un extraño que no pertenecía a su grupo de población? ¿Por qué él quería hacerlo? ¿A quién podría ayudar usted de la manera en que ayudó el buen samaritano? Y al final, ¿usted piensa que el samaritano cumplía la primera parte del mandamiento del amor de Dios? Explique la respuesta. Y estas preguntas vamos a ir contestando al final, en el tercer episodio de esta miniserie. ¿Cuáles son las preguntas? 8 preguntas, 2 preguntas, 2 respuestas. ¿Cuál es la pregunta que tú le estás haciendo a Jesús? La misma. ¿Cuáles son tus intenciones acercarte a Él? Las leyes están por encima de los principios bíblicos. ¿Cuál es tu prójimo? Tu prójimo es el que vive fuera. Tu prójimo, ¿quién es? Tu prójimo es el que está a tu lado. Si tú tienes la oportunidad, mi hermano, de ayudar. Oiga, mi hermano, si tú tienes la oportunidad de ayudar a alguien, hazlo. Hazlo, mi hermano. Y nosotros necesitamos ayudar a nuestro prójimo. ¿Estás tú ayudando al prójimo? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Cuáles son tus intenciones acercarte a Jesús? Las mismas intenciones que tú vienes para acerca a Él. No, yo soy conocedor de la ley, yo soy conocedor de la palabra de Dios. ¿Hasta dónde? Vayamos ante Dios con una actitud realmente de amor, de afecto. Desde hoy comencemos a mirar a la luz de la Biblia, mirando a quién yo puedo ayudar, cuál es mi prójimo. Deslígate de ese intérprete de la ley que lo que está buscando es quiquilla. Asimismo, cuando tú quieres ayudar a alguien, siempre te va a buscar, pero si tú ayudas, a lo mejor te va a engañar, a lo mejor toma toda la precaución del mundo, toma la precaución y las habilidades que Dios te ha dado. Y si ya te hace falta entonces conocimiento, pídaselo a Dios para que te ilumine, para que te guíe, para que tú guíes y tú puedas hacer la voluntad de Dios, amar a tu prójimo. Vamos a amarnos, mi hermano, cada uno de nosotros. Vamos a amar a los hermanos pentecostales. Vamos a amar a los hermanos del templo bíblico. Vamos a amar a los hermanos de la iglesia Renacer. Somos hermanos en Cristo. Dejemos la criticadera, que vamos a ayudar a quien hay que ayudar, mi hermano. Pero también aquellos que no conocen del Señor, también vamos a ayudar. Necesitamos amarnos. Si nosotros nos amáramos, mi hermano, seríamos diferentes. Nuestro país sería totalmente diferente si nos amáramos los unos a los otros. Y qué bueno que la Biblia dice, en esto conocerán que verdaderamente son. ¿Cuándo? Cuando se amen unos a otros. Yo sé que entre nosotros hay diferencia. Unos son apellidos Martínez, otros son apellidos Rodríguez, otros son blanquitos, otros son más bonitos que otros. Por ejemplo, yo tengo un finima diferente extranjero, ¿verdad? Otros tienen el pelo bueno y nosotros tenemos el pelo malo, ¿verdad? El pelo mío no es malo, sino es de otro color. Entonces, ¿cómo estás tú? ¿A quién voy a ayudar? ¿A los popis? ¿A la guaguá? ¿A eso voy a ayudar? A todos Dios nos está llamando. A todos y más quienes. A nosotros de la fe. Pero somos más duros, mi hermano, con lo de nosotros, de la fe. Somos más duros con los familiares nuestros. No, yo ayudo a todo el mundo, menos a ese. Ese me la paga. Lo que él me hizo, ay, mi hermano, ese odio que está invadiendo tu corazón cada día, tiene que arrancarlo de ti.
Si quieres vivir feliz en este mundo, deja a un lado los problemas familiares. Es tiempo de acercarnos. Si reconoces que fallaste, acércate a la persona y pídele perdón y busca la paz. En lo que dependa de mí, dice la Biblia, ¿estar bien con quién? Con todo. Está viviendo una vida amargada porque no hay amor en ti. Qué bueno que dice, el coro dice, amor sin Dios tan pasajero es, más amor de mi Cristo es algo que jamás morirá. Y muchas veces nosotros como cristianos cantamos, mi hermano, las mentiras. Cantamos mentiras. Y necesitamos amar, no solamente cantarlo, sino decirlo. Y esta parábola de buen samaritano vamos a ir viendo desarrollo, vamos a irla desarrollando. Porque yo creo que es importante que esta parábola tan conocida, haga efecto en nuestra vida. Amémonos los unos a los otros. Yo quiero orar en este día especial, que Dios haya tocado tu corazón. Si hay algo en ti, hay algo en ti que te impide ayudar a quien, ayudar a alguien, que Dios ilumine tu corazón y que tú sientas ese deseo ferviente de ayudar a aquel que requiere de ti. Si nosotros, como la iglesia primitiva, tenían en común todas las cosas y vivían tan felices, mi hermano, pero si la iglesia primitiva la trajésemos a los tiempos actuales, ¿ustedes saben qué hubiese pasado? Imagínense que la hermana fulana gana mucho, lo trae el dinero a la iglesia, y otro hermano que gana también lo trae a la iglesia, y todos juntamos los salarios. Pero hay un hermanito que no gana mucho, que lo que gana simplemente es el motoconcho, lo que gana es 3,000 pesos al mes. Entonces, en nuestro tiempo, la gente como decía, pero ven acá, yo estoy aportando 70,000, 80,000 y ese hermanito solamente está dándome, qué bien. No, ellos no pensaban esto, mi hermano. Tenían en común todas las cosas. Y qué bueno que dice la palabra de Dios. Y el Señor añadía lo que el Señor añadía. Mi hermano, lo que Dios te ha dado, compártelo con otro, que sea de bendición para otro. Si Dios te ha dado una casa, compártela, mi hermano, que sea de bendición para otro. ¿Sabe qué? Y Dios va a derramar grandes bendiciones sobre nosotros. Vivamos, mi hermano, ese amor y verán las transformaciones. En eso el mundo va a conocer que somos mis discípulos. Hay una persona que quiere entregar su vida a Cristo. Si tú sientes en tu corazón que también tú necesitas, no, yo voy a orar por ti para que, no. Tú en tu intimidad, yo creo que tú puedes orar a Dios, sentarte tranquilo en tu casa. Señor, muéstrame el camino. Yo no quiero ser como este abogado, este jurista, que voy a ti con intenciones no de agradarte. Órale a Dios que te ilumine para que te guíe en este camino tan difícil que estamos viviendo. Dios de la gloria. En este día, Dios, venimos delante de ti, Señor, reconociendo que somos pecadores, Dios. Gracias, Señor, porque a través de este conocedor de la ley, tú nos estás mostrando, Dios, cómo estamos viviendo el mundo, Señor, que cada día está buscando forma cómo hacerte caer, cómo hacernos caer. Pregunta capciosa, pregunta con malas intenciones, Dios. Ayúdanos nosotros, Dios, a poder permanecer en tu palabra, aunque las intenciones de ellos sean malignas, Dios. Aunque las intenciones de ellos, Dios, no sean las que tú nos estás mandando, Dios. Que esto no impida, Señor, que nosotros amemos a nuestros enemigos. Amemos, Dios, al prójimo como a nosotros mismos, Dios. Y como dice tu palabra, en esto conocerán que verdaderamente son mis discípulos cuando se ame, Dios. Que tu iglesia, Dios, sea mantenida intacta, impactada, Dios, por tu palabra, Señor. Que podamos mostrar una iglesia unida, una iglesia, Dios, que busca tu dirección. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, amén y amén.